Que si digo que es malo, la prueba es una elección que Dios da a cada una de nosotras, seleccionando cuál es para cada una, pensando en sacar un bien de nosotras. Lo vimos cuando hablábamos en la iglesia, en el Tunal, ¿no? En relación a Santiago capítulo 1, cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si quieren paciencia, ya saben. Pero dice más la paciencia, exactamente, hay algo que Dios quiere hacer a través de las pruebas. Entonces, la prueba en sí no puede ser malo. ¿Cuál es el problema de las heridas de las pruebas? No es la prueba en sí, sino lo difícil que puede ser para mí transitar la prueba. Y que muchas veces me cuesta estar aferrada al Señor. Y por no estar aferrada a Él, por no saber cómo tomarla, produce heridas en nosotras. ¿Sí o no? Y lo que quiero que veamos hoy es esto, cómo el Señor, aún en el tránsito de las pruebas que Él diseñó, quiere ayudarnos para que no tengamos heridas, sino para que podamos salir victoriosas. Y aún en el transitar, si hay heridas, Él quiere poner su mano maravillosa para vendar a los quebrantados de corazón, en este caso en relación a la prueba. Vamos a ir al Salmo 13. Y este salmo me gusta mucho porque una de las cosas que uno quizás ha escuchado mucho en la iglesia tiene que ver quizás en el hecho de cuando estés pasando una prueba, nunca preguntes por qué. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Lo haces? Y sabes que cuando nos dicen nunca preguntes por qué, uno se siente como culpable, ¿no? Porque en el interior sí quizás preguntamos por qué. Ahora, ¿sabes qué? Siempre dicen, no preguntes por qué, pregunta el para qué. Qué profundo. ¿Sabes que la Biblia me muestra una cantidad enorme de personajes bíblicos que preguntaron por qué? Preguntaron por qué. ¿Y sabes por qué puedo preguntar por qué? Porque yo puedo derramar mi corazón con lo que hay en él. Y puedo ir a mi Padre amoroso, sentarme en sus rodillas, llorar, que eso lo hacemos muy bien, y derramar mi corazón a él. Como un hijo o una hija hace contigo, mamá, quizás cuando era chiquito y se golpeaba y corría, como si nosotras pudiéramos. Pero es increíble, ¿no? Van a nosotras y lloran, y después les das un beso, y upa chalupa, a seguir adelante. Yo puedo ir a mi Padre y derramar mi corazón delante de Él y decirle, me cuesta, no me gusta, con respeto, ¿eh? Sé que quizás no me vas a responder lo que quiero saber, pero mi corazón necesita derramarse delante de Él para después recibir lo que Él me quiere decir. Y David lo hizo muy bien. Y me encantó el ejemplo de David, aunque vamos a ver el de Job también, porque David es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿o no? Si él pudo, yo puedo. Porque si él siendo el hombre conforme al corazón de Dios, Salmo 13. Aquí él estaba siendo perseguido, ¿sí? Una y otra vez. Y fíjate que comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Vamos a quedarnos allí, al principio. Fíjate a David, en medio de su prueba, en medio de la persecución que él recibía y lo que estaba viviendo, 4 veces le dice al Señor, ¿hasta cuándo? Suena como medio impertinente, ¿no? David diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y después le dice, respóndeme, oh Jehová. Lo primero que hace David allí, expone su queja. No, David lamenta la dificultad de lo que está viviendo, hay preguntas. David se queja
que Dios lo ha abandonado. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dime si las emociones de David no estaban así. Estaba con un corazón triste, angustiado, desesperanzado, en medio de la prueba que él estaba viviendo. Y le reclama al Señor, ¿hasta cuándo? Hasta llega a decirle, te olvidaste de mí. Ahora, ¿tú crees que David, este hombre conforme al corazón de Dios, realmente pensaba que Dios lo había abandonado? ¿Qué creen? No, pero su corazón sentía, y vamos a hablar de emoción, ¿no?, el abandono de Dios por la situación y por lo que él estaba viviendo. Y se lo expresa a Dios. Eso me encanta de este libre acceso que tenemos al Padre, donde yo puedo ir a derramar mi corazón a Él y decirle confiadamente en el trono de la gracia lo que allí hay. Y voy a encontrar allí el oportuno socorro que mi corazón necesita. Él se queja. Fíjate, hace una petición. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Pide a Dios que le responda, ¿no?, en medio de lo que él sentía. Pide a Dios en el versículo 4 que reconozca que sus enemigos eran fuertes, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y ahí uno ve la magnitud de la prueba que David estaba viviendo, la magnitud de lo que él estaba viviendo, como recordándole al Señor, oye, lo que estoy pasando es complejo, ¿ah? Miren mis enemigos, ellos van a decir que fui vencido, como si Dios no supiera, ¿no?, quiénes eran los enemigos o lo que él estaba viviendo. Pero él necesitaba derramar su corazón a Dios. Pero me encanta cómo termina este salmo. Fíjate versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay una confianza, la confianza de David. Porque si tú te pones a ver aquí en el relato, ¿cambia algo desde el versículo 1 al último versículo en relación a lo que David estaba viviendo como su prueba? ¿Dejó de ser perseguido? No. O sea, en el Salmo lo escribió y seguía siendo perseguido. ¿Qué es lo que cambió? Porque no cambió sus circunstancias. Cambió su confianza, su mirada. Y eso es lo que nos pasa a nosotras. Por eso podemos ir a Él y decirle, Señor, esto me pasa, esto siento, esto pienso, es difícil, no me gusta. Pero fíjate que no se quedó ahí. Y eso es lo que a veces nos pasa. Nos quedamos en esa parte. David recordó quién era Dios. Y fíjate que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué bien le hizo en relación a las circunstancias? ¿Le hizo algún bien en relación a las circunstancias? No, porque él estaba siendo perseguido, no dejó de ser perseguido en el transcurso que él escribió este salmo. Cambió su corazón, porque recordó quién es él. Confiesa que Dios es confiable, que Dios es un Dios de misericordia. El corazón de él se alegra en la salvación de Dios. Por eso canta Jehová. Porque recuerda, después que expresa su corazón, recuerda en quién ha creído. Las circunstancias no cambió. El corazón de David cambió. Y en medio de que el Señor sane las heridas que a veces en este correr de la carrera cristiana tenemos. Porque, mis queridas, nadie recibe una prueba, bueno, quizás alguna de ustedes sí, y dice, ¡yupi! ¡Me tocó la prueba! Estoy pero increíblemente emocionada. Bueno, yo no. Me toma mi tiempito. Esto me toma. El decir, Señor, es difícil. Y puedo ir una y otra vez y el Señor me va a decir, venga para acá, mijita. Venga y dígame lo que hay en su corazón. Yo quiero ayudarla. Yo quiero sanar las heridas. ¿Heridas por qué? Porque me caigo. Esas son las heridas en esa prueba. Porque voy corriendo esta carrera cristiana y bajo la velocidad, me tropiezo y Dios me dice, vamos arriba, sigamos. Vamos, venga, sana, sana. No sé si dicen acá, sana, sana. Sigamos, sí, colita de rana, ¿no? Sigamos avanzando.
sigamos adelante. Y hay un ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de Job. Así que vamos a ir todas a Job, porque pensando en un personaje bíblico, ¿quién ha sido más probado que Job? Estoy hablando de un personaje de carne y hueso, un personaje, no estamos hablando de Cristo, ¿no? Porque yo creo que no, obviamente Cristo es el ejemplo perfecto. Pero pongamos a alguien como nosotros, ¿sí? Que también tenía naturaleza pecaminosa. Cristo es perfecto, sin naturaleza pecaminosa, ¿no? Nosotras. Vamos a ir al libro de Job. Y vamos a empezar recordando quién era Job. Las características de este hombre. Dice versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces estamos hablando de un hombre íntegro, con esas 4 características que tenía él, ¿no? Y a pesar de las características que él tenía, hubo una lucha en el corazón de Job cuando enfrentó todas las increíbles pruebas en todas las áreas que te puedas imaginar que vivió Job. Y en el ejemplo de Job, quiero que veamos los diferentes tipos de prueba y seguramente tú te vas a identificar con algún tipo de prueba que tú estás viviendo. Job enfrentó pruebas familiares. Recuerden versículo 18, vamos a ir allí, capítulo 1, versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijas y tus hijos están comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todos sus hijos murieron. Todos los hijos murieron. Y fíjate que en la vida de Job, y esto quiero que entendamos en relación a la soberanía de Dios. ¿Quién probó a Job? ¿Qué pasó con Satanás? Satanás pidió permiso a Job. Te digo más. ¿Quién dijo primeramente, has considerado a mi siervo Job? Dios. Esto, ¿sabes qué? Aunque suena fuerte, es muy decidor en poder entenderlo. Dios le dio permiso ¿has considerado a mi siervo Job? Para que Job fuera probado. ¿Sabes que ayuda mucho a entender de que las pruebas vienen de la mano de un Dios que quiere sacar siempre lo mejor de nosotras? Las pruebas vienen de la mano de Dios. Y las pruebas de Job vienen de la decisión de Job. Y aún en decir, prueben a Job, van a ver cómo él es un hombre íntegro, ¿no? Y allí lo encontramos con muerte de sus seres queridos. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y encontramos allí también este distanciamiento con su esposa. Y no seamos tan dura con la esposa de Job. Porque ¿cómo estaríamos nosotras si perdiéramos todos nuestros hijos? Entonces a veces uno dice, ay, la mujer de Job, hay que estar ahí. Y fíjate, yo voy a reivindicar a la mujer de Job. Fíjate que al final la mujer de Job se quedó con él y Dios también la recompensa a ella. Obviamente nuevos hijos no quitan el dolor del que se fue, ¿sí? Pero ella permaneció allí junto a Job y Dios también la recompensa a ella con nuevos hijos, ¿no? Y todo lo que se le restituye a Job después de su prueba. Entonces yo cuando leo de la mujer de Job me imagino una mujer emocional, como nosotras, ¿sí? Enfrentadas a un dolor increíble, que puede decir algo que suene tan feo como esto, ¿o no? Ya hice mi reivindicación. Pruebas de salud.
¿Se acuerdan cómo estaba Job? Vamos a ir al versículo, un solo versículo, 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Imagínate cómo estaba físicamente. Y pensando en las pruebas físicas, primero piensa en pruebas como hablábamos antes, ¿no? Pruebas familiares. ¿Quién no tiene de nosotras pruebas familiares? ¿Sí? ¿Quién no tiene pruebas en relación a la salud? A mí se me seca la boca porque tomo mucho remedio. Y supongo que cada una de nosotras dice, ay, yo también, pues siempre es así, ¿no? Uno cuenta algo y todo el mundo lo tiene. Pero es real, seguramente todas tenemos, y lo de ustedes es peor que lo mío, porque cuando lo contamos es como... Pero es verdad, todas tenemos pruebas de salud, algunas más complejas que otras. Pero ¿sabes qué? Cada prueba es individual y tampoco entra esto de comparar cuál prueba es más grande que la otra, porque para aquella que lo está viviendo es fuerte lo que uno esté viviendo, ¿no? Pero encontramos al pobre Job sentado ahí, lleno con todo su cuerpo, rascándose con un tiesto. Pruebas de salud, pruebas económicas. Él, yo creo que comparado con la prueba de salud y con la muerte de sus hijos, da lo mismo esto. Pero él tuvo también pérdidas económicas. No quiero leer todos los versículos. Perdió todas sus posesiones. Perdió todas sus propiedades. Perdió el dinero. ¿Por qué? Porque recuerden que el poderío económico tenía que ver con lo que tenía, ¿sí? Con las posesiones que él tenía. Y él era un hombre inmensamente rico. Perdió todo. Algunas cosas se las robaron. Capítulo 1, versículo 14, 15, versículo 17. Otras cosas fueron destruidas. Perdió todo así. Todo lo perdió así. Pruebas personales. Pruebas personales. Fíjate capítulo 3. Todo el capítulo 3 no lo podemos leer. Pero vamos a encontrar allí, en el capítulo 3, el lamento de Job. El lamento de Job. Fíjate lo que dice. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y en la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año y sigue. ¿Te da esperanza leer ese capítulo? Vemos a Job desesperanzado, exclamando su lamento y su dolor, aún deseando la muerte. Porque lo dice bien claro, ¿no? Perezca el día en que yo nací. Desesperanza de su desilusión, desesperanza de su vida, desilusión de sus sueños, porque un hombre que tenía todo, tenía, como todas nosotras, sueños, ¿no? Uno sueña que con esto, con aquello. Y aún daño de su reputación. ¿Quiénes dañaron la reputación de Job? Miren, cuando pasa todo esto, dice que vienen sus amigos, ¿no? 4 de ellos. ¿Qué hacen los amigos de Job? Primero, ¿qué hacen? Se sientan con Job. Fue maravilloso el tiempo que Job pasó con sus amigos. Los primeros 7 días. ¿Saben por qué? Porque no hablaron. Los primeros 7 días fueron geniales. Acompañaron sentados en silencio, viendo la magnitud del dolor de Job, y no dijeron nada. No deberían haber dicho nada. Después empezaron a hablar. Y en esto del hablar, que cada uno de ellos, hay uno que habló al final, ¿no? Que cada uno de ellos empieza a expresar y tratar de explicar lo que a Job le estaba viviendo, le dijeron de todo, que era un pecador, que lo era en todo caso, ojo, pero empezaron a dañar su reputación.
diciéndole que lo que le pasaba era porque se lo merecía, que habrá sido por esto, por aquello, y Job escuchaba. También respondía. También Job respondía al Señor, ¿no? Daño de su reputación, los amigos de Job. Paréntesis. Qué cuidadosas debemos ser cuando vemos a alguien en dolor, con aquello que vamos a acercarnos a decir. Porque a veces podemos dañar con nuestras palabras a aquel que está sufriendo a nuestro lado. No seamos como los amigos de Job. Si no sabes qué decir, sé como los amigos de Job, los 7 primeros días, orando y acompañando en el dolor de la persona, ¿no? Pero qué cuidadosas debemos ser, porque realmente eran amigos. Eran los amigos de Job, así los llama la palabra, ¿no? Entonces eran personas cercanas que obviamente causaron dolor al corazón de Job. Y obviamente uno quiere respuestas racionales a lo que uno está viviendo. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Sabes cuántas veces en el libro de Job, Job le pregunta a Dios ¿por qué? ¿Saben cuántas veces? Algunas saben. Mis alumnas saben. 16 veces. Fíjate, este hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y se lo nombra de la misma manera al final del libro, con todo esto que pasó en el medio, no cambió el concepto de Dios en relación a Job, ¿de acuerdo? 16 veces le pregunta por qué. Y es lo que hablábamos antes, un corazón, digamos, apretado, sangrado por la prueba, puede ir al Señor y preguntar por qué. Job lo hizo. Que Dios le respondiera es otro tema. Pero yo puedo ir a decirle por qué. Con mi corazón dolido, pero no me puedo quedar ahí. Recuerden siempre esto, no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir avanzando, ¿no? Porque frente a todas estas preguntas, Dios le respondió. ¿Y sabes qué le respondió? ¿Quién? Esto me encanta. Cuando tú ves los diálogos en el libro de Job, cuando los diálogos de los amigos de Job, después los diálogos que tiene con sus amigos y los diálogos que él tiene con Dios, cuando Dios le responde, porque en un momento Dios como le dice, bueno, ya, ahora me toca a mí. Y cuando le toca a Dios hablar, cuando Dios dice, este es mi momento, ¿saben lo que hace Dios? Le recuerda quién es Él. Y empieza desde la creación mostrando, como diciéndole, Job, recuerda quién soy yo. Y empieza, entonces me encantó el pensar, frente a mí, ¿por qué? Dios siempre me va a responder quién. Y fíjate que David, en ese salmo que leíamos, muestra eso. Porque su situación no cambió, pero él recordó el Dios de su salvación, el Dios de su misericordia, el Dios que estaba con él. Y eso hizo cambiar su corazón y su mirada, su óptica en relación a la prueba. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de lo que significa la palabra renovar, que era un ajuste de visión? Es como que cuando uno mira la palabra de Dios y mira al Señor hay un ajuste ya. Vamos a ver esto del marco. ¿Se acuerdan que lo vimos también en el Tunal? En el marco correcto, desde la perspectiva de Dios en relación a estas heridas. Dios le respondió, ¿quién? Para Job, él necesitaba recordar que el responsable de lo que estaba viviendo, y él lo sabía, Job, era el permiso de Dios, era Dios quien lo estaba aprobando, ¿no? Y que la respuesta era que él necesitaba conocer más a Dios. Vamos a ir a Job 42. Job 42, versículo 1. Vamos a ir al versículo, desde el versículo 1, espérame un segundito. Dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza. Me encanta el pensar que Job entendió la respuesta de Dios, que era el quién. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y acá está la gran pregunta. ¿Es suficiente en medio de mis pruebas el que la respuesta de Dios sea, me vas a conocer más? Porque, ¿sabes? Podemos tener conceptos en nuestra mente, en nuestro estudio de la palabra de Dios, conceptos bíblicos. Y podemos tener mucho conocimiento de la palabra. Acá. Pero bajar de acá a acá hay un paso. ¿Sí? Bajarlo al corazón y hacerlo práctico. Y la prueba es uno de los medios que Dios utiliza para que yo lo conozca más. Conozca quién es Él. Y Job lo entendió. Y fíjate que cuando llega a este punto de decir, ya no digo más nada, dijo Job, mis ojos ahora te ven. Y yo me imagino en Job y pienso en mí. El transcurso de la prueba en el cual donde yo estoy corriendo en mi vida cristiana, las veces que hay heridas, porque me caigo, porque reniego, porque me duele, etc. Yo voy al bálsamo de Galaad y recuerdan los dos puntos en relación al bálsamo de Galaad. Por un lado, ese bálsamo, esa crema curativa. Por otro lado, ese lugar de refugio. Voy a Él porque Él es el que sana. Y cuando voy a Él, ¿le conozco más? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas el versículo de 2 Corintios que habla que consolemos a otros con la consolación que nosotros fuimos consolados? Fuimos consoladas en las pruebas, consolamos a otros. No nosotras, sino de la palabra, de la misma forma que hemos sido consoladas. La prueba, mis queridas, es obrar de Dios en la elección de lo que tiene para mí. Cuando dice que Job allí entendió que lo importante era el quién. ¿Y quién era Dios para Job? Job entendió la soberanía de Dios, que Dios está al control de todo. Y voy a repetir lo mismo que en las heridas infligidas por otras personas. Job 37, versículo 14 al 24, es largo, voy a leer algunos. Entendió que él debía mirar la creación y la soberanía de Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Fíjate versículo 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Sabes que más adelante cuando habla Dios, y me acuerdo nuevamente del el primer tiempo que tuvieron con la iglesia, donde vimos los videos, y era increíble ver desde un lugar pequeñito toda la creación de Dios, entendiendo lo pequeño que somos, hasta llegar a las galaxias, entender quién era Dios. Y Él y Dios es un Dios soberano. Soberano. Él es un Dios soberano. Y me encanta pensar en la soberanía de Dios. Ahí me dicen cuánto me falta con las manitas. Entender la soberanía de Dios en medio de las pruebas. Dios sabe, conoce, nada se le escapa de sus manos. Y no sé dónde está Luz Marina, la esposa del pastor. ¿Dónde está? Yo amo a esa dama. Y ella no tiene idea porque yo quiero contar cortito por qué yo amo a esa dama. En el año 2014 me invitaron a un seminario, a este seminario. Y yo vine a este seminario, hace mucho tiempo. Y todo un grupito viajamos a Leticia, a hacer algo allí con las mujeres en Leticia. Pero antes de viajar a Leticia, yo fui a la iglesia de Luzma. Y ella borda, teje, tiene un talento con sus manos maravilloso. Y yo, mis queridas, mis manos solo mueven las hojas de la Biblia. Y cocino muy rico. Y nado, ¿sí? Pero artística nada. Y yo me acuerdo que ella me mostraba, y tenía unas cosas maravillosas. Y mi corazón pecador pensó,
Y ella me preguntó en ese momento, ¿cuáles son sus colores preferidos? Y yo, por dentro, como una dama por fuera, dije, ¡ay, me va a regalar algo! Entonces, obviamente yo le dije, mis colores preferidos son los colores otoñales, terracota, dorado, todos los colores de otoño. Y dije, bueno, ¿será? Tuvimos la reunión, viajamos a Leticia. Yo, de verdad que después uno se olvida, el momento, el pecado me duró poquito, después confesé. Fuimos a Leticia juntas, yo la veía a ella bordando, pero hubo un taller que todas bordábamos, menos yo. Estuve como una hora ahí para un puntito, pero bueno, no importa. Hicimos eso. Terminó la actividad, yo regresé a Chile, ¿sí? Al otro año, comenzando el año, me vuelven a invitar y hacer lo mismo, ¿no? Venir acá, estar en el seminario, ir a Leticia. Dije que sí, hablé con mi esposa, me dijo, upa chalupa, vamos. Esas 2 veces vine con mi esposo. Y yo me había olvidado de esto que le estoy contando de Luzma. Y empecé a estudiar porque eran muchos estudios en diferentes lugares que yo tenía que dar. Y pasa algo, el 1 de julio del año 2015. Yo viajaba en octubre del 2015 para acá. Y era la selección de una prueba. Que no era mi cáncer, ¿eh? No era esa prueba. Era más fuerte. Y yo me acuerdo que cuando empezamos como familia, con mi esposo, con esta prueba, yo me derrumbé. Y yo recuerdo estar en el sillón de mi casa. Soy llorona, chicas, lo siento. Queriendo estudiar y diciéndole, no me puedo concentrar, no puedo. No puedo hacerlo, no puedo. Y me acuerdo hasta decirle al Señor que me desinviten. Pero no fue así. Gracias al Señor que no me desinvitaron. No sé si existe esa palabra, ¿no? Pero fue fuerte. ¿Y saben qué? Por primera vez, este corazón orgulloso sintió que no podía. Porque quizás uno se acostumbra a hacer ciertas cosas y piensa que la hace con la capacidad humana de hacerla. Y se me acabó. Y yo tengo una costumbre. Antes de estudiar algún estudio bíblico que tengo que dar, siempre yo hago mi devocional. No tomo el estudio bíblico como mi devocional. Yo hago mi devocional. Y mi devocional es lectura cronológica. Amo la lectura cronológica anual. Entonces, yo digo, no, primero la lectura. Y me acuerdo llorar, haciendo la lectura, diciéndole al Señor, no puedo. Diciéndole al Señor, no quiero. No quiero. No voy a ser capaz. Me acordaba algo que yo le había dicho a Dios, la oración de Jabes, extiende mi territorio. Y me acuerdo que ese día yo le dije al Señor llorando y enojada, extendiste mi territorio, y me sacaste el mío. Y lloré. Y fue el momento en que yo estaba en mi lectura y me tocaba Isaías 40, 41, 42, 43 y algo más, ¿no? Entonces yo ya estaba llorando ahí con el Señor, ahí en las rodillas, en la parte de... Y el Señor es como que me dijo, ¿significa que si yo no te doy lo que tú me estás pidiendo, no me vas a servir más? ¿Me estás pidiendo un trueque? Dame que te doy. Y fue fuerte para mí entender que sí, yo le estaba pidiendo eso. Y decirle al Señor, está bien, abro mis manos, está bien. Y lloré harto. Todavía tengo que abrir mis manos cada tanto. Y voy a mi Biblia, ¿no? A hacer mi lectura. Y adivinen un versículo que lo tengo anotado siempre en mi primera hoja, desde hace 10 años. Y llegué a Isaías 41:13, porque dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sustenta de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y porque yo le había dicho al Señor, no puedo. Y entendí que no era mi capacidad de hablar, porque habla hasta por la oreja. No era eso. Eso no me bastaba. Y como yo le había dicho, Dios no puedo, Él me dijo, yo te ayudo.
Y me acuerdo que ese versículo lo tomé como mi versículo de vida, es mi versículo de hace 10 años. Me animé en el Señor, viajé a Colombia, llegué a Colombia. Otra vez había luz marina. Yo me había olvidado del bordado, obviamente, ¿no? Fue un viaje diferente al anterior, donde yo luché con la pena. Después de cada estudio lloraba, Señor, ayúdame. Fuimos a Leticia. A mí me tocó alojarme en Taparinga, por ahí. Estaba con Consuelito en la parte de Brasil y Luzma con otro grupo estaba en la parte de Colombia, ¿no? Hicimos todo lo mismo que antes. Hicimos la actividad, estuvimos juntas. Llega el último día y vienen todas las que veníamos de Bogotá. Ellas viajaban ese día, yo viajaba el otro día con Consuelito. Y nos invitaron a vitrinear, podríamos decir, a comprar cositas en el... Y yo dije, no tengo plata, me quedo. Dije, no, yo no voy a ir, yo me quedo. Aparte quería estar sola. Entonces se fueron todas y yo me quedé sola en esa finca con una hamaca ahí en Leticia. Yo necesitaba hablar con el Señor. Ese tiempo de soledad. Lloré, le agradecí, lloré, agradecí, abrí mis manos. Tenemos ese tiempo, vuelven las damas. Ahora quizás Numa se acuerda lo que pasó en ese momento. Y vienen todas las damas y ella venía con un paquetito. Y me dijo, hermana Alejandra, cuando usted vino en el 2014 yo empecé a bordar algo para usted. Era cuando me dijo lo de los colores. Me dice, pero no pude terminarlo. 2014, no pude terminarlo. Y le dije al Señor que si usted volvía yo lo iba a terminar. Y lo terminé. Cuando me enteré que usted volvía, puse manos a la obra. Y me da un paquete. Estaban todas las de Bogotá, estaba yo ahí paradita. No sé si alguna se acuerda. Y me da ese paquete y yo lo abro y yo me pongo a llorar. Todos habrán pensado que era por los colores. Yo lloraba por otra cosa. Luz Marina me bordó Isaías 41:13. Por eso la amo. Pero ¿sabes por qué? Ella me bordó para almohadón. No está en un almohadón Luz Marina. Está en un cuadro. Lo mandé a que le pusieran un vidrio. Y lo tengo en mi living y en mi comedor. Lo veo siempre. Porque como almohadón se me iba a arruinar. Tiene los colores que me gustan, pero tiene Isaías 41:13. Es el recordatorio de la soberanía de Dios. Dios sabía. Cuando pasó lo que todavía estoy viviendo, estamos viviendo con mi esposo. En el 2015, ya en el 2014, Dios es como decirme, Ale, voy a usar una bella dama, pero recordate que yo soy soberano. Y que ese versículo, que tú lo descubres para ti, en el 2015, en mi corazón ya estaba en el 2014 y se lo puse a esta bella dama, para que un año después tú recuerdes que yo soy soberano. Dios es soberano. ¿Sabes cómo me animó ver ese? Lloré. Cuando llegué a Santiago, decidimos ponerlo allí en Dios es soberano. Quizás yo quería saberlo en el momento, pero Dios quería que cada día recordara que lo debo mirar a Él. Y Él te sustenta a través de la palabra. Y si yo no oía la palabra, no te encuentro el sustento. Si Él es el que sana las heridas del alma. Y la sana a través de su palabra. Y el Espíritu Santo obra en nosotras. Y nos alienta, nos contiene, nos ayuda. 10 minutitos más, ¿puedo? Lo siento, mujeres van a tener que comer súper rápido. Ahí las voy a visitar por todos lados. La soberanía de Dios, la bondad y la justicia de Dios. Lo pudo ver él también. Y la sabiduría de Dios. Job 28, no lo vamos a buscar en mucho. Muestra la sabiduría perfecta de Dios. Job, cuando leía más después, coloca su mano sobre su boca y dice, no voy a hablar más. Enfatizó la importancia de confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Aún el sufrimiento humano es dirigido por la sabiduría divina
de Dios. Te puedo asegurar que uno aprende mucho y todas nosotras sabemos lo que aprendemos a través de las pruebas. Y quiero terminar con 3 puntos. Primero, conocerte a ti misma. Dime si a través de la prueba no conoces quién tú eres. Romanos 8 nos dice, ¿no?, que pasamos por las pruebas ¿para qué? ¿Para qué? Para hacernos conforme a Cristo. ¿Y cómo nos hace conforme a Cristo? Nos empieza a moldear y tiene que sacar de nosotras lo que no debe haber a través de las pruebas. Qué maravilloso es pensar que el Señor nos acompaña y nos sostiene en medio de nuestro andar, las huellas del Señor, ¿no?, tomándonos en sus brazos y llevándonos. Aprendemos a conocernos a nosotras. ¿Qué estás aprendiendo de las heridas de las pruebas? ¿Qué Dios quiere cambiar? Yo sé lo que quiso cambiar de mí. Ahora cada vez que hablo, está Isaías 41:13 en todos mis apuntes, para recordarme que no se trata de mí, se trata de Él. Y que es Él quien puede a través de nosotras, y muchas otras cosas que he aprendido en relación a mí, a través de las pruebas, conocernos más a nosotros mismos para hacernos semejante a Cristo. No solamente conocernos a nosotras, sino también conocer nuestra necesidad de otros. Necesitas a otros. Conocer tu necesidad de otros. ¿Sabes que en medio de la prueba hay una palabra que seguramente Dios quiere trabajar en nosotras cuando no compartimos nuestros momentos difíciles? ¿Sabes cuál es esa palabra? Orgullo. No, ¿cómo voy a decir? Yo estoy dando el estudio acá. Soy la esposa del pastor, soy esposa de pastor, soy esposa de pastor. Tengo, pero muchos años en el Señor. Orgullo, miedo. ¿Qué van a decir? Porque a veces como lastimamos, más vale, me meto para adentro y no digo nada. Qué triste, ¿no? Job entendió con el último que habló lo triste de no tener a quien abrir su corazón. Pero pienso en David y Jonatán, este hombre Jonatán que fortaleció las manos de David en Dios en los momentos difíciles. Conoce tu necesidad de otros. Ya que estamos desde lo profundo y con esta maravillosa decoración, voy a hablar del mar. Yo soy nadadora, mi hijo es nadador, mi hijo se llama Andrés, Andy. Y hace unos 2 años con mi hijo Andy, él tiene 30 años, cada tanto hacemos algo juntos, o sea, es un adulto, no vive conmigo, ¿no? Entonces me gusta hacer cosas juntos, como es nadador igual que yo, dijimos ya hagamos, yo dije, él no dijo, él me miró, no. Yo le dije, vayamos a hacer algo en el mar. Y él me dijo, no estás entrenada como para... Yo me voy a entrenar. Yo lo voy a hacer. Y pusimos una meta, le dije ya, para marzo, fue en el 2023, para el marzo del 2023 vamos a hacer un cruce en el mar, en el Pacífico. Se llama el cruce del Muelle Barón, son 3 kilómetros. Y le dije, vamos a hacerlo juntos. Yo le dije, yo voy a entrenar, dame este año, y empecé a entrenar. Mi hijo nada más en aguas abiertas, ¿no? Entonces, el Pacífico en Chile es helado. Y de Pacífico no tiene nada. Y dijimos, bueno, vamos a ir a hacer este cruce. Yo, como soy muy de estudiar las cosas, muy analítica y toda la cuestión, le dije a mi esposo, vamos una semana antes, yo quiero mirar lo que voy a hacer. Porque yo vivo a 100 kilómetros del mar. Entonces, con mi esposo partimos y me anoté para hacer como una... cuando te van guiando, ¿no? Nadadores que normalmente no nadas en el mar, nunca me había puesto un traje. Digo, una cosa toda apretada ahí. Dije, voy a probar todo eso, me voy a meter al mar. Entonces, me anoté para hacer esto con un grupo que te va explicando todo eso. Me puse el traje. Mi marido, no nada de nada. Bueno, él piensa que nada, pero no nada. Entonces yo le dije, ¿por qué no con un botecito? Porque puedes pagar un botecito, puedo ir contigo. Me dice, yo desde el muelle te filmo, tomo mate, te miro. Vaya. Hice eso. ¿Cuándo me metí al mar? Me tiré desde ahí. Ay, congelada, pálida.
asustadas. Para colmo, el caballero nos dice, tenga cuidado porque hay muchos lobos marinos, pero tranquilo, no le hacen nada. Yo me metí, miraba las olas, ay Dios mío. Bueno, hice eso que era para como reconocer el mar, ¿sí? A la otra semana era realmente el cruce. Vamos al otro día, a la otra semana con mi hijo, llegamos los tres, mi marido en el muelle, matecito mirando, a larga distancia, nada de bote, y nos metimos al mar todo el grupo, ¿no? Porque uno no lo hace sola, hay que con grupo. Salimos. Mi hijo, obviamente, que nada más rápido que yo, obvio. Y él me había dicho, mami, no te preocupes, que hagamos esto juntos. Si lo vamos a hacer juntos, partimos. Había una boya ya que se veía 1,5 kilómetros, no se veía nada, una boya. Pero nos dijeron, vayan pasando los edificios cuando van nadando, del lado de acá, ahí va a estar la boya y ahí se da la vuelta. Ya. Yo estaba aterrada. Pero estaba mi hijo, obviamente, digna. Nos metimos, suena el silbato y largamos. Yo empecé a nadar, mi hijo al lado mío, a mi velocidad. Yo nadaba, el agua, es diferente nadar en piscina, ¿eh? Entonces yo, pero vamos dándole. Y tú tienes que nadar mirando adelante cada tanto, ¿no? Entonces íbamos nadando y yo miraba el edificio y no se movía. El edificio no se iba a mover, yo no me movía. Entonces me empezó a dar como, digo, no voy a llegar nunca. Y yo estaba entrenada, pero digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi hijo como que captó, porque estaba al lado mío, y los nadadores nos vamos tocando si alguien quiere decir algo. Entonces me tocó y entre que mirábamos adelante me dice, ¿qué te pasa? No se mueve el edificio, no se mueve el edificio. Y me dice, estamos contra la corriente, sigue. Dice, vamos, dale mamá. Y después, claro, él, entre que yo estábamos nadando contra la corriente, en un momento me toca y me dice, mamá, no estamos yendo mar adentro. Claro, como yo estaba del lado de acá, estaba en Australia, ya como buscando a Nemo. Yo me iba allá, yo le daba nomás, quiero llegar. Entonces mi hijo, ¿qué hizo? Me dijo, mamá, dice, me voy a poner del otro lado. Entonces él pasó del lado de estar al agua abierta, a mar adentro, él estaba de este lado, se me puso acá. Entonces me dijo, 2 cosas, mamá, no miras más para el edificio. Yo soy zurda para nadar, respiro para allá. Me dice, me miras a mí, mira para la derecha, no miras más el edificio. Todo rápido, mira para la derecha, nadamos. Me dice, y él se puso para que yo no me fuera mar adentro. Entonces, claro, yo ya no miraba a mi bebé. Entonces yo nadaba, respiraba para él, lo miraba a él era el tope. Entonces él hacía que yo no me fuera mar adentro. Hicimos todo el tiempo eso. Llegamos a la boya, cuando volvimos él hizo lo mismo. En la boya me dijo, me voy a dar vuelta, voy a hacer lo mismo. Y se puso de la misma manera, para mar abierto y del lado de acá, y me dijo, ahora respira normal y no mire los edificios. Era a ir a favor de la corriente, iba como un avión. Y llegamos. Tu necesidad de otros. ¿Por qué cuento esta historia? Yo no lo hubiese podido hacer sin Andy. De verdad estaría en Australia flotando. Ahogar no me iba a ahogar, pero los tiburones me hubiesen comido. Él se puso a mi lado. Escucha bien esto. Él iba más rápido que yo. Él bajó su velocidad para ir a la velocidad de su mamá, que iba más lenta. Él se puso al lado mío para decir, no tengas miedo. No mires los edificios. Mírame a mí. No mires lo que está a tu alrededor. Mírame a mí. Yo voy a tu velocidad. Yo impido que tú te alejes. Y cuando dimos la vuelta, y era más rápido ya porque estamos a corriente a favor, él apuró y yo me di cuenta que estaba apurando. Dije, ¿qué le pasó a este? Entonces, él apuraba, yo apuraba. Él se dio cuenta que yo ya podía ir un poco más rápido. ¿Entienden? No nades sola. Nada con alguien. Sé ese alguien. Extiende tus brazos. Necesitamos a otros. Conocer nuestra necesidad de otros. Y terminando, conocer nuestra necesidad de Dios. Y quiero que pienses en atributos y nombres de Dios. Conocer tu necesidad de Dios. Él es tu protección, porque ha sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Su grandeza. No hay prueba más grande que la grandeza de Dios. Su bondad, porque Jehová es bueno. Su cuidado. Delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano.
su amor y su palabra. Mis queridas, en esta carrera que tenemos, quiero que recuerdes que Dios quiere sanar tus heridas. Y quiero que veamos un video y con eso ya terminamos. De la importancia de recordar que no corres sola. Estoy triste, me alma tan cansada. Sostendrás el peso de los montes, sostendrás toda tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de eternidad. Me sostendrás, Dios, sobre los montes, me sostendrás por la tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más. He's getting wheelchair at the race. Me sostendrás, te quiero sobre los montes, me sostendrás con la tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que me sostendrás, te quiero sobre los montes, me sostendrás con la tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que Mi querida, quiero que terminemos estos estudios pensando en Él quiere sanar tus heridas. Las heridas del alma, las heridas infligidas por otras personas, las heridas a través de la prueba. Deja que Él sane tus heridas. Jehová de los ejércitos, que Él luche nuestras batallas. Recuerda, Dios nunca olvida sus promesas y sus promesas
y nuestra confianza está depositada en quién es Él. Él es tu Padre. Y una última palabra, suelta. Suelta. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que pudimos